Hola, hola, ahora sí, buen día, Tomás, buen día a todos los chiquillos del chat, chiquillos jóvenes aún. Oiga, desde su especialización, ¿cómo se ven estos casos desde todo lo que hay estudiado también en esto? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, la verdad, existen distintas explicaciones y distintas posiciones también desde lo teórico de todo este fenómeno que se genera en torno particularmente a los asesinos seriales. Ujú. Hay gente que efectivamente considera, de hecho hay toda una discusión Ujú. al día de hoy de si efectivamente se genera una romantización de estos personajes o más bien tiene que ver con percepciones netamente que van o que apuntan a personas con particulares características a nivel psicológico. Claro. Por no mencionar algunas características o algunos motivos de los por qué podríamos considerar o entrar al menos en el debate Ujú. de si se romantizan o no estos personajes. Hay casos que están asociados, particularmente de mujeres, es a Claro. personas en general, pero particularmente mujeres que padecen de esta atracción por las personas que suelen delinquir o criminales, asesinos en serie. Ujú. eh, Se puede presentar en todo tipo de personas, pero hay una acentuada, por decirlo así, relación con las mujeres que tienen históricamente o presentan históricamente esta característica de concebir a los personajes como malotes, Claro. que participan en crímenes, como idealizarlos Ujú. o atribuirles características de virilidad, o esta fascinación por concebirlos como personas que necesitan ser cuidadas, o esta romantización de yo los puedo cambiar, conmigo va a ser Claro. distinto, etcétera. Esta característica, este tipo de atracción, está considerada dentro de las parafilias y se conoce como la hibristofilia, ¿Ya? que es justamente esta atracción sexual, principalmente, Ujú. por los criminales. ¿Ya? Entonces, esta podría ser una de las explicaciones de por qué esta creencia o este debate en torno a si están romantizados o no este tipo de personajes. Ese es uno de los tantos puntos que están como de por medio en el debate en torno a este tema. Ujú. ¿Ya? También tenemos otro punto. Yo me hice como un pequeño punteo en la mañana cuando me mencionaste de conversar este tema, como ¿Ya? para que no se me fuera ninguno de los puntos que al menos yo considero relevantes. Ujú. Hay una discusión mucho más profunda que si uno busca en la bibliografía o acude como a fuentes más directas, puede andar con mucho mayor detalle del que podamos alcanzar a conversar acá. Claro. Pero uno de los puntos era esto de la hibristofilia, pero también tenemos como otro punto este énfasis en buscar a los culpables del comportamiento que tiene el protagonista, que es lo que muchas veces nos presentan las series, a diferencia de los documentales que van como mucho más directo a la historia, a la narración de lo que sucedió y de las motivaciones. Los documentales muchas veces, o sea, perdón, las películas, las series, como en este caso la de Dahmer, muchas veces tienen esta pequeña búsqueda del énfasis en tratar de dar cuenta qué es lo que motivó al protagonista o al personaje a hacer tal o cual acto. Claro. Y muchas veces en este sentido eso nos hace de alguna forma entrar en el plano de lo empático Ujú. con el asesino en serie en este caso, Claro. y de sentir un poco de chuta, si tuvo X problema, pobrecito, le pasó esto y terminó resultando ser como lo que ya conocemos. Claro, porque como que lo sensibiliza y se le quita, y es muy propio, ¿no? del ser humano, el, Sí, el- claro. el apelar a lo emotivo, y que esa es la, ¿cuánto se llama? El reparo que yo tengo en la serie, sobre todo, no sé si la viste, ¿la terminaste de ver? Sí, le digo, no, apenas salió. El final es súper, para las víctimas o las familias de las víctimas, es súper macabro, porque se muestra como una persona que estaba casi que rehabilitada, que confió en la religión, en la fe, para bautizarse y que muere a manos de otra persona. Y casi, yo no, al menos la percepción que me da a mí es que se le quedó o se le mostró casi como una víctima cuando él se estaba como rehabilitando. No sé si te quedó la misma sensación a ti con el final de la serie. No, la verdad. ¿Por qué? A ver, bueno, si bien Jeffrey Dahmer es uno de los
asesinos en serie más connotados, de Ujú. manera negativa obviamente, pero es uno de los asesinos en serie más connotados a lo largo de toda la historia y de la investigación que se ha realizado en torno a Ujú. estos personajes. La verdad es que Jeffrey Dahmer tiene una particularidad que lo diferencia bastante de la mayoría de los asesinos en serie que conocemos. La Ya, mayoría de los asesinos en serie están catalogados y diagnosticados como psicópatas propiamente tal. La mayoría de los asesinos en serie que conocemos, los más famosos, ya, por decirlo así, porque no todos los asesinos en serie son psicópatas, ni todos los psicópatas resultan ser asesinos en serie. ya. Pero de los que conocemos, la mayoría están catalogados como psicópatas. Con Jeffrey Dahmer hubo bastante debate en su momento, particularmente gracias a la investigación que hizo Robert Ressler, que fue Ya, uno de los agentes del FBI que estaba a cargo de la unidad de comportamiento, de ciencias del comportamiento del FBI, ya, y que es uno de los investigadores que mayor contribución hizo en torno a lo que conocemos, lo que sabemos respecto al asesino en serie. Jeffrey Dahmer, al parecer, él más bien presentaba algunos cuadros y algunas características que están asociadas a la esquizofrenia o a ya. alguna enfermedad mental. Esto comenzó a raíz de las entrevistas y de algunas recopilaciones de los testimonios que se hicieron, donde Robert Ressler se dio cuenta de que Jeffrey Dahmer tendía a tener cuadros catatónicos, ¿ya? Ya. Cuadros con movimientos catatónicos, que son, no sé si recuerdas, hay un momento en la Hola, serie en que él Sarich. está ¿Mm? viendo la TV ¿Ya? Sí, sí. y está justamente mostrándole el exorcista a la persona con la que está, y se sienta al lado de él y comienza a moverse hacia adelante y hacia atrás de manera constante, son movimientos repetitivos constantes y un poco como que él se va de sí, no sé si recuerdas esa parte. Sí, sí. Ese justamente corresponde a lo que son los cuadros o movimientos catatónicos y están asociados específicamente a la esquizofrenia y a otro tipo de enfermedades mentales, pero principalmente a la esquizofrenia. Ujú. Y es en este sentido donde Robert Ressler apuntó a partir de esta idea de que al parecer Jeffrey Dahmer en realidad tenía algún tipo de enfermedad mental, probablemente esquizofrenia, debido a Claro. distintos cuadros que presentó a lo largo de su infancia, adolescencia y posteriormente de manera más marcada en su etapa de adultez. Entonces hubo todo un debate porque finalmente a lo que se apeló en última instancia, valga la redundancia, es a que Jeffrey Dahmer debió haber ido a un centro psiquiátrico y no a una cárcel. Claro, Eh, porque supuestamente el padre hizo una referencia como en las cartas que mandó o en la carta que mandó al juez a ciertos desórdenes mentales. Sí, exacto. Bueno, el padre también, más allá de que a mi parecer él tuvo bastantes atisbos de que algo no estaba bien con su hijo, aún así él hace una defensa propia que tiene que ver con su rol de padre, porque Claro. él comenta que Jeffrey Dahmer no recuerdo si lo comentan en la serie o no, pero él lo comenta en entrevista, a los 4 años Jeffrey Dahmer tiene una operación, Ujú. una cirugía, no me acuerdo bien de qué fue lo que lo operaron, fue de una hernia, lo operaron de una hernia Sí. a los 4 años, una doble hernia, entonces él manifiesta que posteriormente a esa operación Jeffrey comenzó a cambiar su conducta. Creo que pudo haber sido la anestesia o los medicamentos. Exacto, y además también menciona que Jeffrey Dahmer habría sufrido un golpe muy fuerte en su cabeza también durante la etapa de la infancia, Ujú. y es ahí donde un poquito queda la duda si tiene que ver netamente con su rol y esta defensa desde su rol como padre o efectivamente está aportando información válida para la investigación. Claro, Pero perdón, ahí para complementar, porque también en su momento, en entrevistas o en declaraciones que decían en esta búsqueda de buscar, o sea, de encontrar respuestas, perdón, apelaba también a las drogas que usaba la madre en el embarazo, aparte, encima. exacto. O sea, más que Sí, droga dura, medicamentos, medicina. sí, o sea, sin duda la cantidad de medicamentos autodiagnosticados y diagnosticados Claro, que consumió, que ingirió la madre durante el embarazo y bueno, posteriormente también, debe haber afectado de alguna manera en el desarrollo de Jeffrey Dahmer. claro, Eso sin duda. Ahora bien, como te decía, la discusión respecto a si efectivamente Dahmer es un psicópata o es una persona con alguna enfermedad mental sigue hasta el día de hoy. En su momento fue juzgado y como sin considerar o sin que preponderara la posición de que él padecía de una esquizofrenia y por eso finalmente termina yendo a la cárcel. claro. Pero la discusión en base a cuál finalmente era el problema que él tenía,
se discute hasta el día de hoy. A mi parecer, y esto es desde mi humilde posición, porque evidentemente no soy de los expertos en el tema, Claro. pero a mi parecer tendería o pareciera más que Jeffrey Dahmer sufrió algún tipo de esquizofrenia. Y eso se puede ver a lo largo de la serie respecto a sus reacciones. Si tú un poco te vas a la teoría respecto a qué es lo que es y qué es lo que no es un psicópata, Ujú. y cuáles son las características que le forman, por decirlo así, Jeffrey Dahmer prácticamente posee muy poquitas características. Hay características que ¿Ya? son fundamentales y que son, bueno, una triada que describe un psiquiatra forense de apellido McDonald. Él describía una triada, la triada maligna, que se le conoce, que serían las características que construirían, entre comillas, Entiendo. a un psicópata. Y estas son la presencia en la etapa infantil, en la primera infancia particularmente, de la enuresis, que es la micción o cuando, en resumen, cuando los niños se orinan sin control ¿De de Finter? su micción, de su micción. Entonces, cuando los niños se orinan en la noche, en la cama, durante el día, no logran controlar bien eh, su orina, entonces se conoce como enuresis. Una de las características sería esa, la presencia de enuresis, la piromanía, ¿ya? Mm, Y el maltrato animal. En este caso, Jeffrey Dahmer no presentaba ninguna de estas tres Ninguna de esas, claro. características. Exacto. Si bien las tres características no son determinantes, sí Pero son son factores indicios, claro. que nos permiten explicar el comportamiento futuro. Oye, Patana, pregunta, mira, acá dicen el Sorich, pero asesinos en serie no son enfermos mentales, así como ser psicópata no es una enfermedad en sí misma, ¿o no? No, no es una enfermedad en sí misma, una Ya. enfermedad mental, Ujú. pero sí está catalogado como un trastorno o desorden de la personalidad, que no es lo mismo que una enfermedad mental. Particularmente en el trastorno, en el desorden de la personalidad, hay plena conciencia de lo que es bueno y de lo que no es bueno, y lo que no es bueno. Entonces, Claro. hay una diferencia. De hecho, está el DSM, que es el Manual diagnóstico psiquiátrico, Ujú. donde se definen todos estos tipos de enfermedades mentales y está detallado los tipos de trastornos que existen, y en particular podemos encontrar la información respecto al trastorno de desorden de la personalidad, donde encontramos este tipo de trastornos que son de características antisociales. ¿Ya? Claro. Hay una pequeña confusión siempre, justamente, y la pregunta es re buena porque hay una pequeña confusión y se piensa muchas veces de que la psicopatía es una enfermedad mental. No, no es una enfermedad Mm, mental, pero sí es un trastorno de personalidad. comprendo. Ya, lo mismo que hay que también diferenciarlo con lo que es la sociopatía. La sociopatía, si bien comparte características con la psicopatía, se diferencia principalmente que el sociópata se forma en base a su relación o su vínculo con la sociedad, respecto a cómo construye su ser en base a su relación con la sociedad. Ujú. Oye, pero claro, tiene todo un contexto acá de análisis propio de por qué no se tomaron ciertos recados o ciertas advertencias que hubo, ¿no? Pero en cuanto, para retomar un poquito el tema de por qué puede ser así como peligroso en torno o revivir estos personajes, ¿crees tú que así como en el desarrollo social de las personas se pierde un poco como el relato central de los crímenes que hacen y se vuelven estos como íconos de la cultura pop, y que puede influir también en cierta gente? Yo le decía en un comienzo de que puedan tener algún trastorno y le digan, mira, este es como un ejemplo. Puede pasar también al relativizar tanto estos Sí, personajes. sí, claro, por supuesto. Ahora, bueno, era de hecho uno de los puntos justamente como para retomar Ujú. estos factores que pueden generar esta idea o al menos alimentar el debate en torno de si finalmente estas figuras se romantizan o no. Claro. Y claro, uno de los elementos también, como para continuar en la discusión, remite justamente a eso. Hay personas con ciertas características de personalidad o directamente temas de salud mental de por medio, Ujú. que logran ver reflejada como la propia historia de vida o la propia experiencia o momentos experienciados
en este tipo de personajes, en este tipo de serie, en este tipo de actos. Ujú. Y justamente es ahí donde está el mayor peligro. También el acceso a este tipo de contenido por personas en edades para los cuales no están aptos aún para procesar y un poco poder racionalizar el contenido que están viendo. Claro. Ahí también tenemos otro peligro también. Ujú. Esto me pone propaganda de nueva importancia el Testcam. Oye, y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención de cómo, por ejemplo, dicen, ah, ya, pero ya sí es un disfraz nomás, por ejemplo. Que a mí me llama mucho la atención porque también no es un tema que haya pasado tanto tiempo. Si bien en los 90 hay un sentido también de revictimización por parte de la familia de los afectados, imagino. ¿Por Sí, qué lo claro. digo? Porque cuando salió esta serie, las primeras alarmas saltaron en la familia de las víctimas. Fue como, oye, Ajá. nadie se puso en contacto conmigo. El mismo padre de Jeffrey Dahmer dijo, sabes que conmigo nadie tampoco se ha puesto en contacto. Pasa, se da la chance, digo, en el sentido que puede haber una revictimización de los afectados de la familia y tanto de los difuntos como de los mismos familiares directos de Dahmer. Sí, por supuesto. Yo creo, de hecho, que lamentablemente, ellos están condenados a una eterna revictimización, ¿Ya? más que nada por lo connotado que fueron casos como este. Ujú. Entonces, yo creo que es un poquito imposible pensar, entendiendo lo que pasa a nivel emocional y psicológico en cuanto a los familiares de las víctimas, incluso de Dahmer, de lo terrible que debe ser que una y otra vez te estén recordando lo que pasó y cada vez con más detalle y cada vez Claro. más personas conversan del tema, etcétera, pero poniéndonos desde la vereda opuesta, Ujú. que es más desde la vereda de tal vez informar, investigar, La estudiar, histórica también. comprender. Claro. Exacto. Es necesario también no perder de vista o dejar en el olvido, o no dejar en el olvido este tipo de historias, porque aparte de generarnos conocimientos, también nos dejan enseñanza. Entonces, es una pelea que yo creo que nunca va a acabar y lamentablemente ellos siempre se van a ver revictimizados de una u otra forma. Claro. Ahora, muy distinto es todo lo que sucede con el merchandise y Sí. con el marketing en torno a estos personajes, que eso evidentemente entra ya en un conflicto más con lo moral, creo yo. Ujú. Y si bien puede ser muy entretenido y todo en el momento, un poco nos desvinculamos de todo lo que tuvieron que vivir las personas que estuvieron sometidas a manos de estas personas. Que no es lo mismo disfrazarse de Jeffrey Dahmer que, no sé, de Freddy Krueger. Claro, porque es una ficción y esto es totalmente Exacto, realidad. exacto. Yo creo que también pasa por un tema de cómo concebimos el respeto por el otro. Y eso es un poquito algo que está como bien diluido en el colectivo de algunas personas. Ujú. Oye, y mira, es importante eso, lo que mencionas, para mezclarlo un poco porque yo siempre he dicho, claro, está la delgada línea entre qué mostrar y no, pero también si lo ocultas, no lo visibilizas, y si lo oculta la gente no aprende, y si no aprende, no se avanza, ¿no? Así es. Sobre todo en estos casos es difícil igual porque va todo ya en el plano de lo moral y de lo ético, en esa delgada línea de, ya, mostremos esto, pero no. ¿Por qué? Porque ¿qué enseñanza nos deja este tipo de casos? El racismo que había en Estados Unidos, el clasismo, la homofobia, porque esto se pudo haber frenado mucho antes. Ujú. Si es que no se tenía ese contexto social histórico en Estados Unidos también, pues, ¿no? Sí, no, claro que sí. Particularmente es bien paradójico porque si bien uno tendería a pensar que el tema no sé, de la homofobia Ujú. era algo que podría, particularmente en esos años, haber estado al mismo nivel del racismo, particularmente en el caso de Jeffrey Dahmer, lo que estuvo netamente marcado por un tema de racismo y clasismo, Sí, porque la homofobia la policía sí lo veía más un poco en el plano de lo gracioso, de lo burlesco, pero más allá dejaron que Dahmer siguiera actuando como, como le parecía en ese plano. Pero eso fue muy diferente respecto a cuando la policía o la misma gente del sector se da cuenta de que esto estaba inserto dentro de un barrio muy pobre,
con una población predominantemente afrodescendiente. Claro. Entonces, no sé, el velo fue guiado un poco o conducido principalmente por eso. Sí. Claro, mira, lo que dice el zarpado, pues, imagínate disfrazarte de Hugo Bustamante. Nadie lo haría, exactamente. Claro, El asesino del exacto, tambor, pues, claro. exacto, exacto. Mira, lo que dice Sorich, igual es importante acá. Mira, yo vi la serie y me llamó mucho la atención cómo te muestran a una víctima, la cual nunca me imaginaría en este tipo de casos, que es la vecina. Yo por lo menos siempre pienso en las víctimas como los muertes familiares, pero nunca el alrededor de este. Claro, pues el alrededor, los otros, entre comillas, personajes, ¿no? Que también se ven afectados haciendo la, no sé, la alerta o tan solo pensar de lo que ocurrió en, en cuánto, medio metro en la otra pared al lado. Sí, es súper buen punto el que menciona Sorich, porque justamente es lo que sucede en prácticamente todos los casos de connotación delictual, que pensamos nosotros en víctima, victimario, y el análisis por lo general se centra en eso, pero nos olvidamos del entorno. En este caso, en la historia de Dahmer, la vecina que nos muestra la serie es en realidad una conjunción de las historias y testimonios de distintos vecinos de Jeffrey Dahmer. Ujú. No, ella en la vida real no existió, es un Claro. personaje creado para la serie, para un Para poco dramatizar aunar nomás, claro. exacto, para aunar los distintos testimonios y justamente generar este cuadro un poquito más dramático y que nos hiciera experienciar eh, lo que se estaba viviendo alrededor de lo que estaba pasando en el departamento de Dahmer. Hay un momento de la serie que tiene que ver directamente con algo que sí sucedió, que fue cuando te muestran que justamente esta vecina se integra a un grupo de víctimas de Dahmer y de otro tipo de delitos Ujú. y solicitan que se construya una plaza en honor a las víctimas. Donde demolieron el edificio, claro. Exacto, tras la demolición del edificio, finalmente la alcaldía ignoró por completo la solicitud y hicieron una plaza, pero sin considerar esta solicitud por parte de las víctimas. Literal fue un Entonces, borrón y cuenta nueva. Ah, ya me sacamos exacto, el edificio, ya pongamos una plaza. Ni un así es. memorial que recordara a víctimas, nada. Porque fueron 15, ¿no? Si mal no recuerdo. Fueron 16, 16. lo que pasa es que recibió una condena inicial por 15 de los asesinatos Ujú. y de hecho se le condenó a 15 cadenas perpetuas y posteriormente, después de las investigaciones, se llegó a la conclusión de que había un asesinato número 16. Claro, ya, comprendo. Sí, No, y es interesante, y siempre voy a volver al punto, de cómo el imaginario colectivo o el boca a boca de estos personajes empiezan a tener sus propios fandom. Eso igual es súper peligroso, creo yo. Porque en su tiempo pasó lo que yo decía al comienzo. Pasó con Manson, pasó con, con Dahmer, pasa con con la mayoría, dictadores. Que sí. claro, con dictadores todos tienen fandom. Ujú. Y considerando por cómo se muestran, pues, esos fandom pueden volver a resurgir, ¿no? Así ¿A qué como te refieres? ¿A resurgir dentro de aquí estos como fandoms o o que sea otras que figuras emerjan? no o sea un poco de ambos, como que quiera haber algún imitador que ya es un poco más extremo, pero que gente que no conocía la historia la conoce y empieza a revivir como estas figuras de glorificarlo o enaltecerlo, ¿no? Puede pasar. Sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, el margen de posibilidades existe, Ujú. pero tampoco es un margen demasiado amplio en el sentido de que no porque se ponga de moda, por ejemplo, una serie como la de Jeffrey Dahmer, Ujú. todas las personas que tengan esta tendencia a la empatía con este tipo de personajes o que se sientan encantados con ellos, van a salir a replicar lo que hicieron, pero la posibilidad siempre está. Eh, eh, el, el, encontrarse nuevamente con personajes como este a raíz de una serie Ujú. es un poquito más complejo porque requiere de una serie de ¿Ya? características relacionadas a la personalidad e incluso a trastornos mentales que los puedan llevar a,
a generar delitos de ese nivel, por decirlo así. Pero la posibilidad de que siempre hayan imitadores y personas que no Claro. están en sus cabales lo repliquen está siempre, siempre, siempre presente. A mí también, en el caso al menos de Dahmer, o en el de los asesinos seriales, siempre se dicen que está esta teoría, a ver, no es teoría, es como un mito urbano que surgió, de que no, que todos los asesinos seriales son súper genios para esconder el tema, porque si mal no recuerdo, esta idea comenzó para, entre comillas, tapar que la policía no me acuerdo cuál era el caso en sí, pero lo leí la otra vez en un reportaje, no me acuerdo dónde, que decía que claro, que fue un mito urbano que las policías lo levantaron para encubrir que no lograban dar, pues decían, no, sabes que es muy inteligente y no lo podemos dar. En esa línea. También Pero como... con respecto a Dahmer, disculpa, o Sí, con no, respecto no, a por eso, otro pues, y personaje. ahora voy a lo de Dahmer. De que tampoco era como un asesino en serie muy... que se la rebuscara, ¿no? No era como Ujú. muy, entre comillas, inteligente como para su accionar, ¿no? Exacto, de hecho Dahmer era bastante torpe en su actuar y justamente es una de las características también que no están presentes en él Ujú. y por qué también hay muchas personas que no lo consideran como un psicópata propiamente tal. ¿Ya? Los asesinos en series que además presentan psicopatía en su rasgo de personalidad, efectivamente son los que tienen una autoestima súper elevada, que actúan con mucho más precaución, muchas veces con un nivel alto de organización, eh, que saben manipular de mejor manera. A diferencia de lo que presenciábamos en Dahmer, que si bien era una persona manipuladora, la manipulación de él la podíamos ver en otros contextos, mucho más alejados de lo que veríamos en un psicópata clásico propiamente tal. No era una persona muy inteligente en el actuar, por decirlo así, Claro. Jeffrey Dahmer. De hecho, básicamente lo que lo salvó a Jeffrey Dahmer fue lo que conversábamos delante, que fue esta época caracterizada a nivel social por el racismo y el clasismo. Sí, Tal vez si bajo otros contextos o en tiempos mucho más contemporáneos como el nuestro, la cosa hubiese sido muy distinta. sí. Y aparte hay como un apartado en el ambiente familiar también que se creó. Insisto, no estamos justificando nada, pero es para entender un poco los efectos que tenían. Porque vivía en una familia disfuncional. Todos los reportes que hablan del caso es que era una persona muy sola. Por ejemplo, no tenía la atención que debió o debiera tener un niño por parte de la madre. El papá también era muy ausente. Fue creciendo y también era muy solitario. No prestaba atención a muchas cosas. Y llega la adolescencia, casi por salir de la escuela. Los padres se separan. La madre no lo considera. El papá abandona también el hogar. Y está todo este tiempo solo. Puede también así como sociológicamente, psicológicamente, también en potenciar estas inseguridades, porque al fin y al cabo después eh, termina siendo como que todo lo hace por inseguridades, por abandono, por sentirse solo, ¿no? Sí, la verdad que la explicación que otorga la mayoría de los expertos en el tema respecto al porqué de la conducta de Dahmer apunta justamente a lo que tú mencionas. Si bien Ujú. no tuvo una infancia tan caótica o trastornada como nos presentan respecto a las características de lo vivido por los psicópatas eh, clásico. Ujú. Dahmer sí tuvo, a ver, un poco para ordenarme en la secuencia histórica. Dahmer, la familia de Dahmer aparentaba ser una familia común y tradicional. Ya de hecho muchas personas pensaban que su familia era una familia bastante bien constituida y se sorprendieron Ujú. cuando comenzaron a saber todo lo que sucedió.
Pero efectivamente, Jeffrey Dahmer sufrió de un abandono bastante importante respecto de su madre, pero también de su padre, Sí, que po. si bien en algún momento de la historia de él, en distintos momentos de la historia de él, intentaba volver, intentaba un poco rearmar este rol de padre que estaba Ausente, claro. bien ausente en la historia de su hijo, aún así lo fue. Fue un Ujú. personaje bastante ausente y que centró las prioridades básicamente en él, olvidando lo que dejaba de lado que era su hijo, ni hablar la relación con la madre. Nosotros sabemos que el vínculo principal para todo niño, desde que está en gestación hasta que nace y a lo largo de toda la historia de vida, es el vínculo con la madre. Ujú. Entonces, esto evidentemente genera un impacto muy fuerte en la personalidad, en cómo se configura la personalidad de Jeffrey Dahmer y seguramente, además de todos estos aspectos a nivel familiar y de cómo se fue desarrollando su personalidad, hay también características que apuntan más bien a lo biológico y a lo psicológico, que es algo ya que antecede a todo lo que viene después en su Claro, desarrollo a nivel familiar. es indistinto a los detonantes. Exacto. Y podemos así como relacionar de pronto el abandono al accionar que tuvo. ¿Por qué? Eh, porque uno, a ver, ¿a qué lo a qué lo quiero conectar? Por ejemplo, a lo que se acostumbra es que los asesinos oculten sus, sus crímenes, ¿no? Que hagan desaparecer los cuerpos. ¿Y a qué voy? ¿A qué quiero ligarlo? O si es que tiene un... Si se liga a la soledad, de que él se quedaba, primero que todo, con las identificaciones de identidad y aparte con los huesos de las personas. Ujú. ¿Se podría Sí, ligar algo así? o sea, a ver, hay una tendencia en la mayoría de los asesinos en ¿Mm? serie y que tiene que ver justamente con quedarse con estos pequeños trofeos o recuerdos Ujú. de sus víctimas. Eso por un lado. En Jeffrey Dahmer hay particularidades que tienden a hacernos pensar en el plano de la reflexión de que efectivamente habría una necesidad de combatir este constante abandono que Ujú. él sintió a lo largo de toda su vida y que comenzó con el abandono principal, que fue el abandono de su madre. Claro, Y es por esto también que él intentaba convertir a cada una de sus víctimas en una especie de zombies claro, para él poder efectivamente controlarlas y que se quedaran por siempre con él. claro. Entonces, hay una parte importante, si bien no es el todo, pero hay una parte importante que tiene que ver con esta necesidad de no ser abandonado, de no estar solo. Y un poquito en la serie nos grafican varios gritos de auxilio que de alguna forma Dahmer da, que le da de hecho en algún momento directamente a su padre, y cada uno de ellos son ignorados. Ujú. De hecho, en alguna entrevista, en más de alguna entrevista, él comenta que al último, un poco antes de su captura, él ya lo único que quería era que lo atraparan, Claro. porque ya no podía más. Pero como que ya era tanto su agobio que ya quería ponerle fin a lo que hacía, ¿no? Como, Exacto, exacto. Tenía esta búsqueda eterna de un poco de entender lo que pasaba con él. Dahmer tenía bastantes cuestionamientos. De hecho, él, al momento que lo detienen y comienza la investigación, si bien al inicio es asesorado un poco por los abogados, como para tratar de declararlo con alguna enfermedad mental, él en algún momento decide ser bastante colaborador y responder a absolutamente todo lo que le pregunten tanto los agentes del FBI como los psiquiatras y claro. todas las personas que terminan entrevistándolo, justamente porque él ya quería, ya, terminemos con esto. Es como por fin me atraparon casi, como ya, Sí, ya no me quiero exacto. esforzar más, ya como ya Sí, por favor, ya estoy harto casi. sí, 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 así es. literal eso, claro. Sí, sí. Uy, no, pero de verdad, bueno, y volviendo al caso, ¿no? A lo peligroso que, insisto, lo ha dicho la patana en reiteradas oportunidades también en esta conversación que hemos tenido, es difícil tratar de esconder o ocultar y compatibilizarlo con el que hay que saber estas cosas, porque para que no vuelvan a pasar o para sacar lecciones, ¿no? Hola, Sí. Moik. Y reitero, sigue siendo igual de peligroso. O sea, o no sé si lo veis todos así patana, para que lo conversemos un poquito antes de despedirnos. El tema de cuán peligroso puede ser, o dónde está la línea
en que realicen, perdón, este tipo de series o que la gente lo interprete de mala manera. ¿Por qué? Porque para mí la sensación, de verdad la sensación que me dio el final fue como, mira, murió y se estaba, entre comillas, rehabilitando porque había encontrado la fe y todo el tema. Al menos eso a mí me llamó la atención de cómo lo mostraron, porque muestran el tema del bautismo y que termina siendo casi como una trampa y lo asesinan dentro de la cárcel. Ujú. Sí, a ver, yo creo que lo peligroso, más que en generar este tipo de contenido, está en quién lo recibe. Claro. Porque si no, un poco terminamos cayendo en lo mismo de estas personas, no sé, que critican los videojuegos de shooter, de Claro. violencia, porque dicen que después la gente, los chiquillos salen a hacer lo mismo. No me gustaría caer en eso. Yo creo que el problema y la dificultad va a estar siempre en quién recibe y cómo un poco replica el contenido que absorbe. Uh-huh. Para mí este tipo de material, particularmente para personas como yo que nos interesamos bastante por este tipo de historias que tienen que ver netamente con la conducta o con los procesos que pasan a nivel cognitivo, mental, es bastante necesario y fundamental y lo va a ser siempre porque la mente humana es algo que aún no es completamente indescifrable. Si bien tenemos atisbo gracias a los estudios, las investigaciones, todavía no la entendemos a cabalidad. Claro. Entonces siempre vamos a necesitar de este tipo de material para tratar de algún día, ojalá entender a cabalidad lo que implica nuestra mente. Sí. No, pero chuta, se me fue la segunda parte de la pregunta que me habías hecho. Y era... se me fue también, pero vamos a inventar una segunda parte. La peligrosidad en que se relativice esto, o al menos, o más que peligroso, dejar en claro que también que no era una buena persona, no era como un gran genio. Era mira, un criminal. A mí me pasa con Dahmer en particular. Yo te voy a decir algo que espero que se entienda de manera correcta. Dale, tenemos pero tiempo. Me pasa en particular con Dahmer. A mí Dahmer me genera bastante lástima. ¿Ya? Y creo que es uno de los pocos asesinos en serie y asesinos en general que me genera eso. Y es básicamente por esta historia de vida que tiene, porque finalmente, pese a que él hasta el último de sus días nunca sintió empatía por sus víctimas, o no una empatía real, dadas sus características, las características de su trastorno, sí fue una persona que constantemente se cuestionó el por qué era así y que nunca entendió que lidió con este sentir y este terremoto a nivel mental de intentar entender por qué hacía lo que hacía. Claro. Entonces eso a mí me genera en realidad un grado de lástima por el personaje, pero no por eso me parece no condenable ni aberrante todo lo que hizo, que sí lo fue, y que Dahmer efectivamente está bien que lo hayan apresado, para mi gusto debió haber estado en una institución psiquiátrica, y ojalá para haber seguido investigando todo lo que tenía que ver con cómo funcionaba su mente. Pero sí, yo creo que hay un tema no menor y que es súper importante, que este tipo de contenido no puede ir no acompañado de educación. Entonces creo que eso es lo que carece hoy en día la industria, particularmente de las series, del cine también. Y es que muchas veces nos tiran estas bombitas de información que es súper atractiva, que es súper interesante, que tiene distintos efectos dependiendo de quién consuma el producto, pero que no van acompañadas de información. Entonces, si tú no te informas o te educas por tu cuenta, muchas veces te quedas con una versión un poco tergiversada de cómo realmente son o debiesen ser las cosas. Sí. Mira, acá dice el Sorich, él sintió pena por él y no por sus víctimas, creo. Claro, lo que decía la patana. Y el Mitter dice, la lástima y la condena no creo que sean excluyentes, se pueden sentir ambas. Exactamente. Es que, claro, pasa esto porque uno dice, pucha, era un cabro chico que siempre fue solo, sufrió el abandono. Podéis tenerle lástima por la historia de vida, más no justificar la violencia, los asesinatos, o decir, pobrecito. Podéis decir que lata la infancia que tuvo, pero no, claro, no justificar los asesinatos. Pueden ir de la mano ambos sentimientos. No, claro que sí, y es justamente donde calza un poco este tema de esta necesidad de educarnos en torno y no solamente en este plano, sino que en prácticamente todos los planos de la vida, cuando uno consume información, que no solamente quedarte con una parte de la historia o con lo que tú crees estar interpretando, sino que también buscar otras fuentes, otras formas de
de educarnos al respecto. Y justamente creo que esa carencia de educación es la que de repente termina generando este debate en torno a si estamos romantizando a nuestros personajes. Un poco antes de que termine la conversación, y para no dejar en el aire los puntos, ¿te acuerdas que habíamos conversado al principio de que... eso, si te quedan puntos para explicar, dale nomás, Patrita, tenemos tiempo. Un poco como para tener el panorama general. Tenemos 20 minutos todavía, así que dale nomás. Ya, obviamente hay posibilidad de profundizar cada uno por su cuenta, pero ¿te acuerdas que habíamos mencionado esta atracción sexual por las personas con características criminales en su actuar, que era la hibristofilia? Habíamos conversado también respecto al énfasis que de repente plantean estos documentales, estas series, por buscar a los culpables del comportamiento del protagonista, lo que un poco deja esa sensación de como, pobrecito, no tuvo, él no quería ser así. Claro. En realidad fueron X personas o X factores las que lo convirtieron en eso, entonces de repente hay personas que carecen de mayor información y se quedan solamente con esta idea. Está también el morbo colectivo que existe por los actos violentos o por lo prohibido, por los temas tabú, ¿ya? Y esto nos lleva a no diferenciar entre lo que es la ficción y la realidad. Y con eso, de alguna forma, terminamos olvidando los horrores que vivieron las víctimas. Claro. Otro aspecto también que me gustaría no dejar de mencionar. Dale. Pero dale con tiempo nomás, no, así que te iré a explayar, dale nomás, está interesante. Yo estoy callado porque estoy metido. Ya. Así que dale nomás. Muchas veces también terminamos resaltando dentro de este plano entre ficción y realidad, particularmente con estas historias que son basadas en hechos reales, pero que están ficcionadas para ser llevadas a la pantalla, muchas veces este resalte de las características que tiene el actor. Claro. Y que nos pasa en particular con Evan Peters, que es respecto del Don Quicksilver. Exacto, que también trabajó en American Horror Story. Sí. A lo largo prácticamente de todas las temporadas y también se mandó pedazos de actuación en cada temporada en la que participó y en el caso de Dahmer se mandó una actuación pero espectacular. Yo muchas veces, si bien el parecido físico se lograba en algunos momentos, Evan Peters no es una persona que en realidad se parezca a Jeffrey Dahmer, pero en la forma de actuar, de moverse, de modular, de gesticular, tú veías a Jeffrey Dahmer. Entonces, sí. Y además de eso, un tipo guapo, igual que Jeffrey Dahmer, que también era una persona, un hombre muy guapo. Evan Peters también era una persona muy guapa, entonces muchas veces también nos quedamos, o las personas se quedan con ese encanto que genera el propio actor. Entonces, no sé si tuviste o supiste de la película basada en los hechos relacionados con Ted Bundy que interpretó Zac Efron. Sí, ya sé cuál es. Ajá. Perfecto, también, bueno, no al mismo nivel de ruido que generó la de Jeffrey Dahmer, pero también generó algo muy parecido y también un debate, principalmente a través de las redes sociales, por justamente esta idea de romantización de los personajes y de las historias, y también muchos de esos debates apelaban o aludían a las características físicas del propio actor. O sea, Zac Efron también otro tipo muy guapo, con un cuerpo trabajado, con historias o películas que le anteceden, bastante alabadas y bien recibidas por cierto público. Sí. Entonces muchas veces se queda justamente con esta resaltación de las características del actor y que traspasan el imaginario colectivo en torno a los personajes psicópatas o asesinos en serie. Es Durmiendo con el asesino Mitchell, esa es la película. Sí. Bueno, eso por un lado. También existe algo que se denomina en la ciencia forense, psiquiátrica forense, que es el efecto halo, que es esta percepción de un rasgo positivo que podemos tener de alguna persona y que termina nublando nuestro juicio. Y ahí que finalmente lo que hace, nublando nuestro juicio, es que terminamos influenciando de manera positiva el resto de los aspectos que estamos valorando de X personaje. ¿Ya? Entonces aquí, claro, de repente te puedes encontrar con que dice, chuta, sí, lo que pasa es que mira, Jeffrey Dahmer en realidad pero era una persona bastante respetuosa en su diario vivir, parece que tenía mucho cariño por la abuela, sufrió cuando era chico del abandono de su madre. Entonces tú vas un poco resaltando estas características entre comillas positivas que ves de la persona o de su actuar y te quedas con eso.
y terminas nublando tu juicio y terminas minorizando las características negativas que son las que finalmente terminan un poco permitiéndole generar todo lo que generó con sus asesinatos y con sus crímenes. Sí. ¿Ya? Oye, y ya que está, ya que nos extendimos un poquito más, hay otro puntito que tenés anotadito antes de sacarte el tema. No, porque delante lo mencionamos, que era un poco esto de ver reflejada la propia experiencia, la propia historia de nuestras vidas en personajes como estos, personas que de repente sufren algún tipo de abuso de connotación sexual, abuso físico, abandono, y que se ven reflejadas la historia de vida de estas personas, también pueden tener o terminar cayendo en esta especie de romantización de del personaje en sí o de lo que sucede con él. Pero esto lo habíamos comentado delante. Ya. Oye, una pregunta, así como más como de análisis social puede ser, y de impacto en la gente. ¿Por qué estos casos de asesinos llaman tanto la atención? O sea, la plataforma que sea tienen tanto éxito, puede ver con un tema de morbo o qué. ¿Se puede entender así como desde tu campo? No, porque vive en Frutillar, sino tu campo de estudio. El de por qué la gente le atrae tanto esta historia. Sí, o sea, yo creo que hay algo que es transversal a todas las personas, o al menos a más del 90% de la población, y tiene que ver con uno de los puntos que mencionábamos, que estaba ligado también al por qué esta posible romantización, y es el morbo colectivo. Claro. Absolutamente. Existe un morbo en cada uno de nosotros y no tiene por qué tener una connotación negativa a plenitud el concepto de morbo, por todo aquello que es prohibido. Claro. Ya, en algún momento leí a un psiquiatra chileno Ujú. que se llama Rodrigo Dresner, y él mencionaba que finalmente a lo que nos diferencia a nosotros de un psicópata es que, y con nosotros me refiero a las personas medianamente normales, que estamos insertas Claro. socialmente, es que nuestra empatía. Mm. Finalmente, la línea es súper delgada entre lo que es un psicópata integrado y una persona común y corriente. Nuestro nivel de empatía es el que finalmente frena nuestros impulsos, el poder incorporar las normas sociales, las normas legales, es lo que genera algunos metros de distancia con este otro tipo de personas. Claro. Entonces, en ese sentido es que nos causa curiosidad la muerte, los asesinatos. El tabú, de pronto. Exacto, exacto. Entonces, a mi parecer, y en base a la información que yo he podido recopilar, va por ahí la explicación. No, bueno, claro, ni lo que hice el test. Justamente, lo primero que me vino a la cabeza cuando escuchaba de esta serie y el por qué es tan popular fue morbo. Claro, básicamente eso. Sí, además que tienes que pensar que hoy en día nos permitimos ser un poquito más gráfico en el contenido que Claro. consumimos. Antiguamente, no sé, si de repente hay películas, por ejemplo, hay una película de Ted Bundy que es del 80, Ujú. y al momento de que se recrean los asesinatos que cometió y algunos delitos que no tienen que ver con asesinato, pero que también cometió, eh, la manera en que se hace es mucho más caricaturesca Claro. y mucho más liviana. En cambio, hoy en día, Jeffrey Dahmer, la serie no fue tal vez una serie tan gráfica, pero que sí te daba algunas perlitas que te dejaban un poco helada la sangre cuando los veías, como Sí, po, cuando hay una escena de totalmente. hecho que mucha gente no se da cuenta, que es cuando él le ofrece un trago a uno de los chicos que iba al departamento, él abre el refrigerador y en la parte baja del refrigerador hay una cabeza, Sí, pero es un segundo. sí, sí, Entonces, no todos lo alcanzan a percibir. sí. God, Chico Terry, muchas gracias por el follow. Eh, no, pero insisto, a mí siempre, bueno, me va a llamar la atención de la gente que los aplaude, que dicen, oh, era un genio. En el tema estoy centrándome solo en lo de Dahmer y para dejar en claro que Dahmer no era para nada un genio. En ver una persona muy con muchas luces, como se dice, ¿no? Ujú. Para quitar de pronto ese tanto, oh, pero es que Dahmer aquí, loco, esta serie, como muy bien lo decía la patana hace un rato, son para dejar en claro y para tomar enseñanza. No es como, no son tampoco alabanza a la muerte o para enaltecer a estos personajes.
de verdad nos sirven como contexto histórico para conocer algunos fallos sociales en la sociedad, algunas brechas que de pronto se cae por algunos prejuicios y todo. Y también es interesante verlo por ese lado. Sí, yo creo que aquí lo que prepondera cuando hay personas que ensalzan a este tipo de personajes, yo creo que es o la falta de educación respecto Ujú. a estos temas, ¿Ya? y muchas veces eso también va ligado a temas del madurez de la persona que está consumiendo este tipo de contenido, o netamente respecto a algunos problemas o trastornos que pueda presentar la persona, porque eh, evidentemente nadie en su equilibrio mental pleno Claro. podría sentir alguna atracción en ese sentido por este tipo de personajes, más allá del interés, Sí, del morbo, que el morbo no es por sí solo, eh, no, como mencionábamos recién, no tiene por qué solamente ser definido con características negativas, también hay un morbo que nos lleva a investigar, a querer saber. exactamente. Más educativo. Exacto. Entonces yo creo que, como te decía, que hay un tema de nuestra eterna falta de educación respecto a muchos temas. Y por otro lado, las personas que tienen problemas mentales, problemas de salud mental o algún tipo de trastorno y que ensalzan a estos personajes. Y de hecho hay personajes mucho más atractivos en ese sentido que Jeffrey Dahmer, que Sí, más allá de su apariencia física, como por ejemplo Ted Bundy, Edward Kemper, que eran verdaderamente malévolas brillantes. Entonces, el ahí tienes mismo personajes Manson, que brillantes. tuvo, creo, su, entre comillas, propia familia. Sí, la Increíble. verdad, el caso de Manson difiere un poquito ¿Ya? porque Manson más bien tiene que ver con un liderazgo de carácter carismático. Claro. Y Podríamos personajes como hablar del Ted otro día. Bundy, es bien entretenido. Hay todo un debate porque ¿Viste? finalmente hay quienes dicen que no es un asesino en serie, porque finalmente lo que hizo fue, a través de su liderazgo carismático, lograr manipular a otras personas y que otras personas hicieran la pega por él. Pero sí, es otro Es tema, un tema Charles Manson. para hablar otra hora Sí, más. Sí. sí, 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 sí.